Mi nombre es Jenny Alexandra Arazo Muñoz. Este es un mensaje es una denuncia a nivel internacional sobre lo que le están haciendo a mi hija. Eh, lo que, lo que nos hizo la Fiscalía desde el año 2020 al diagnosticarnos como falsas positivas psiquiátricas basadas en la psicopatía de la policía judicial y de la policía al usar software que tienen la capacidad de borrar, cambiar historias clínicas, hacer todo lo que se les viene en gana. Yo estoy construyendo para que se den cuenta del alcance de estas autoridades competentes. Estoy construyendo una página que clona la página de la CIDH, nada más, porque es posible hacerlo con inteligencia artificial. Entonces, todo lo que yo estoy denunciando es completamente veraz y se lo han practicado a una niña sin mi consentimiento y sin el de ella, simplemente abusando de todo su fuero judicial. Esto lo hace el gobierno del señor Gustavo Petro. Al entrar el cambio de fiscal en febrero del 2024, inmediatamente se pone de acuerdo con el Tribunal Superior de Bogotá y con la Fiscalía 243-157 para llevar a cabo, y anteriormente con el Consejo de Estado, para llevar a cabo un secuestro extorsivo judicial de mi hija y poder borrar todos los delitos. Mi hija es una niña normal. Al parecer le dieron cantidad de droga psiquiátrica para poder borrarle recuerdos. Yo el 19 de marzo, cuando la encuentro drogada el 15, el 19 puse la denuncia por retención ilegal de falsedad, bajo falsedad documental en Hospital San Ignacio, pero también cuando la sacan y la drogan, yo les pongo ocultamiento de material probatorio, porque inmediatamente el defensor Luis Hernández Iglesias inmediatamente impidió que yo la pudiera ver, y de allí en adelante cada uno de estos funcionarios se inventa una historia diferente para que yo no pueda ver a mi hija. Pero aquí la intencionalidad que todos ellos tenían era poderla mantener bajo droga para borrarle recuerdos, porque a ella, y que no estudiaba. Entonces resulta que la policía ya no la dejaba estudiar, la sacaba todo el tiempo de las clases. A mí me tocaba casi que estar con ella enseñando, estudiando, pero es completamente inteligente. Entonces ellos desde que estaba chiquita le vendían que era más o menos como mongólica y que no podía estudiar en un colegio bilingüe. Toda la psicopatía que tenían para no dejar crecer a una niña, usando los sistemas de software, borrándole las notas, cambiándole la historia clínica, no dejándola en paz ningún año de su crecimiento, porque es un método de castigo de una familia que tiene una iglesia cristiana que se llama Punto de Encuentro. Y entonces al señor Miguel Ángel Sarqués se le dio la gana no pagar cuota, entonces contrataron a toda esta fiscalía y a unos abogados para hacer unos fraudes para que no pagara cuota, y ellos todos tenían la capacidad para vender, para dañarle la imagen y denigrarla, no solamente a ella sino a mí peor. O sea, yo paso por todos los espectros de todas las denigraciones posibles que haya. Todo lo que haya malo en este mundo, yo he sido denigrada por todos ellos. Entonces, yo les quiero leer aquí lo que yo le enseñé a mi hija. Nosotras no tomamos medicamentos, mucho menos droga psiquiátrica. Nosotras no tenemos ningún contacto con medicina porque creemos en otras cosas. Nosotros creemos o sea, primero, no estamos enfermas, ni de salud física ni de salud mental, gracias a Dios. Y segundo, yo no reconozco ningún camino de psiquiatría ni de psicología para poder sanar la mente. O sea, resulta que yo enseñé 12 años métodos para sanar la mente y recuperar a la gente de droga psiquiátrica. Y esta policía, por las denuncias que yo tenía, lo primero que hizo fue, para poder castigar y torturar a mi hija, encerrarla con todos sus radicados falsos, dándole droga psiquiátrica. Y aquí en Colombia, por eso yo lo hago esto internacional, aquí en Colombia no ha habido ninguna autoridad
que nos proteja, que nos dé medidas cautelares, porque ellos están todos encargados en proteger el fraude procesal de los abogados Castillo Álvarez, porque el papá fue un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, reconocido abogado, profesor en las universidades. Entonces él tiene todos los contactos, no solamente dentro de las universidades, sino todo lo que hizo su hija contra mi hija, de sacarla del colegio, de sacarla de viviendas, todo lo que han hecho de comprar testigos falsos. Entonces aquí la protección es para ellos. Entonces, pero como mi hija vale muchísimo, yo necesito saber dónde está, yo necesito recuperarla. Ella tiene todo el derecho a la defensa. Y aquí se basan de que es que ella no me quiere ver. Eso es mentira, eso es mentira. La tienen aislada, incomunicada, ella cumplió 17 años, ya yo no la veo desde marzo 15 del 2024, ya va a cumplir en mayo 10, cumple 18 años. Y lo único que yo recibo todos los días son amenazas de que la van a matar. Y cada uno de estos funcionarios niega y niega protección, y cada vez que sale un documento, sale el documento completamente falso. Yo lo denuncio y lo único que hace la policía es borrarme mis denuncias, cambiarlas, falsear todo, no dejarme trabajar. Entonces estoy como rehén en el aeropuerto del Dorado de Bogotá, porque no tengo cómo trabajar, nadie me puede ayudar, porque inmediatamente se le acercan y lo compran como testigo falso y venden toda la historia de psicópatas, que ellos sí necesitarían psiquiatría, porque es que yo creo que la psiquiatría simplemente es para los animales, para los que se portan como animales, pero resulta que estos tipos y este gobierno tienen garantizado el negocio de trata de niños, de venta de niños. Los cazan, inmediatamente los comienzan a drogar. Tienen una sede de 150 niños drogados para poder violarlos y para poder grabarlos, porque ahora lo que está vendiendo más la policía y la fiscalía son las grabaciones de niños. En mi casa se metieron todos los tipos a grabarnos. Entonces, así como se meten en mi casa, se pueden meter en su casa, se pueden meter en la otra casa, porque ellos trabajan con la seguridad, y la seguridad es la que los dejan meter. Es decir, el negocio de trata de niños lo posicionó la policía. Y parece que los policías retirados son los dueños de todos estos sitios de seguridad. Entonces ellos tienen el negocio perfecto, porque los policías entran donde ellos quieren y ponen las cámaras que ellos quieren. Siempre que quieren poner cámaras, simplemente dañan el internet que usted tenga y con eso ingresan. A mi casa una vez ingresaron los de HBTV con la policía judicial, dizque para instalar el internet, nos instalaron cámaras. Entonces, la trata de menores en Colombia está siendo instrumentalizada con droga psiquiátrica y está siendo invisibilizada por el ICBF como si fuera legal y por la fiscalía. Y entonces aquí a mí me maltratan, todos me maltratan, o sea, la rama judicial, porque yo estoy denunciando una gran verdad contra la integridad de los niños y las niñas, como lo hicieron con mi hija, porque ella no es la única que está viviendo esto, sino que los papás son demasiado, a mí me parece que son ingenuos, inocentes e irresponsables, porque siempre creen que las autoridades competentes, entre comillas, tienen más poder que ellos, cuando el único poder que tiene el papá es el papá y la mamá con el hijo. Nadie más, el Estado no tiene poder. Entonces yo se los denuncio ante ustedes, señores Citizen Commission Human Rights, y voy a leer el estudio que ellos tienen sobre la psiquiatría.
Dice, aunque se presentan como autoridades en materia de mente y salud mental, la psiquiatría no tiene ninguna base científica para ninguno de sus tratamientos o métodos. Aquí se presentan pruebas específicas que desacreditan varias de las principales afirmaciones y métodos de esta pseudociencia. Entonces, enfermedad real versus trastorno mental. Los trastornos psiquiátricos no son enfermedades médicas. No existen pruebas de laboratorio, escáneres cerebrales, radiografías o pruebas de desequilibrio químico que puedan verificar que un trastorno mental sea una condición física. Eso no quiere decir que la gente no se deprima o que no pueda experimentar estrés emocional o mental, pero la psiquiatría ha reembasado estas emociones y conductas como enfermedades para vender medicamentos. Se trata de una brillante campaña de marketing, pero no es ciencia. La psiquiatría moderna aún no ha podido demostrar de manera convincente la causa genética biológica de ninguna enfermedad mental. Se ha diagnosticado a pacientes con desequilibrios químicos, a pesar de que no existe ninguna prueba que respalde tal afirmación. Y no hay ninguna concepción real de cómo sería un equilibrio químico correcto. Dr. David Kaiser, psiquiatra. No hay ningún desequilibrio biológico. Cuando la gente viene a verme y me dice, tengo un desequilibrio bioquímico, le digo, muéstrame sus análisis de laboratorio. No hay análisis de laboratorio. Entonces, ¿cuál es el desequilibrio bioquímico? Doctor Ron Leifer, psiquiatra. Todos los psiquiatras tienen en común que cuando son captados por una cámara o un micrófono, se acobardan y admiten que no existen los desequilibrios químicos ni las enfermedades, ni los exámenes ni las pruebas para ello. Lo que hacen en la práctica, mintiendo en cada caso, anulando, revocando el derecho del consentimiento informado de cada paciente y envenenándolos en nombre del tratamiento, es nada menos que criminal. Dr. Fred neurólogo o pediátrico. La psiquiatría hace afirmaciones no demostradas de que la depresión, el trastorno bipolar, la ansiedad y el alcoholismo y una serie de otros trastornos son de hecho principalmente de origen biológico y genético. Este tipo de fe en la ciencia y el progreso es asombrosa, por no decir ingenua y delirante. David Kaiser, psiquiatra. Si bien no ha faltado las supuestas explicaciones bioquímicas de las enfermedades psiquiátricas, ninguno ha sido probado. Todo lo contrario, en todos los casos en los que se creyó que se había encontrado desequilibrio, más tarde se demostró que era falso. Dr. Joseph Glenn Muller, psiquiatra de la Facultad de Medicina de Harvard. Las teorías se mantienen no solo porque no hay nada más que las sustituya, sino también porque son útiles para promover el tratamiento farmacológico. Elliot Wallenstein, autor de Blaming the Brain. No existe ningún análisis de sangre ni ningún otro análisis biológico que permita determinar la presencia o ausencia de una enfermedad mental, como si ocurre con la mayoría de las enfermedades corporales. Si se desarrolla un análisis de este tipo, la afección dejaría de ser una enfermedad mental y pasaría a clasificarse como un síntoma de una enfermedad corporal. Dr. Thomas Sachs, profesor emérito de psiquiatría, Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, Syracuse. Creo que ahí hasta el público y la psiquiatría misma se dan cuenta de que las etiquetas del DSM no solo son inútiles como diagnósticos médicos, sino que tienen el potencial de causar un gran daño, en particular cuando se utilizan como medios para negar la libertad individual o como armas por parte de psiquiatras que actúan como sicarios del sistema legal. Dr. Sidney Walker, psiquiatra. No se han encontrado marcadores bioquímicos, neurológicos o genéticos para el trastorno por déficit de atención, el trastorno negativista desafiante, la depresión, la esquizofrenia, la ansiedad, el abuso compulsivo al alcohol, drogas, la sobrealimentación, el juego, cualquier otra enfermedad, dolencia o trastorno mental. Bruce Levine, psicólogo y autor de Commencement Rebellion. A diferencia de los diagnósticos médicos que indican una causa probable, un tratamiento adecuado, un pronóstico probable, los trastornos enumerados en el DSM-4 son términos a los que se llega por consenso entre partes. Tana Dinen, psicóloga canadiense. Entonces,
Los criterios de diagnóstico de la psiquiatría se aprueban literalmente por votación y se insertan en el Manual Diagnóstico de Estadística de los Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Lo que se aprueba por votación es un sistema de clasificación de síntomas que es drásticamente diferente y ajeno a todo lo que se practica en medicina. Ninguno de los diagnósticos está respaldado por evidencia objetiva de enfermedad física, dolencia o ciencia. No existen pruebas objetivas en psiquiatría, ni radiografías, ni resultados de laboratorio, exámenes que indiquen definitivamente si alguien tiene un trastorno mental. Allen Francis, presidente del grupo de trabajo de DSM-4. El DSM-4 es una invención sobre lo que la psiquiatría busca la aceptación de la medicina en general. Los entendidos saben que es más un documento político que científico. El DSM-4 se ha convertido en una biblia y un éxito de venta rentable a pesar de sus principales defectos. Laurent Mosher, profesor clínico de psiquiatría. La forma en que las cosas entran en el DSM no se basa en análisis de sangre, escáneres cerebrales o hallazgos físicos. Se basa en descripciones de la conducta y eso es lo que esto es lo que es todo el sistema psiquiátrico. Colin Ross, psiquiatra. Podemos fabricar suficientes etiquetas diagnósticas de la variable normal del estado de ánimo y del pensamiento como para poder suministrarle medicamentos de forma continua, pero cuando se trata de fabricar enfermedades nadie lo hace como la psiquiatría. Dr. Stefan Krosowski, psiquiatría de Pensilvania, formado en Harvard 2004. En resumen, todo el asunto de crear categorías psiquiátricas de enfermedad, formalizarlas con consenso y posteriormente atribuirles códigos de diagnóstico, lo que a su vez conduce a su uso para la facturación de seguros, no es más que una estafa extendida que proporciona a la psiquiatría un aura pseudocientífica. Los perpetradores, por supuesto, se alimentan del comedero público. Dr. Thomas Darman, internista y miembro del Real Colegio de Médicos del Reino Unido, miembro del Real Colegio de Médicos del Reino Unido. No conocemos las causas de ninguna enfermedad mental, todavía no tenemos los métodos para curarla. Dr. Rex Cowdery, psiquiatra y director del Instituto Nacional de Salud Mental, 1995. Ya pasó la época en que los psiquiatras creían que podían curar a los enfermos mentales. En el futuro, los enfermos mentales tendrán que aprender a vivir con su enfermedad. Norman Sartorius, presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, en 1994. ¿Qué es una cura? Es solo que es un término que no utilizamos en la profesión médica psiquiátrica. Dr. Joseph Johnson, psiquiatra de California, durante una declaración judicial en 2003. Se encuestó a psiquiatras sobre sus fantasías acerca de su práctica. Su fantasía número 1 era: ¿seré capaz de curar al paciente? La fantasía número 2 era: el paciente quiere saber cuál es su problema. Doctor Sander Berger, profesor clínico asociado de psiquiatría en la Universidad Estatal de Michigan, 1998. Los psiquiatras afirman que los escáneres cerebrales muestran cambios cerebrales que prueban que los trastornos mentales como la esquizofrenia y la depresión tienen su origen en el cerebro. No hay evidencia científica que demuestre. Sigue siendo lo que dice la letra pequeña de los estudios: sugiere, puede y se espera. Está bien establecido que los medicamentos utilizados para tratar un trastorno mental, por ejemplo, pueden inducir cambios bioquímicos, incluso estructurales duraderos, incluso en el cerebro, que en el pasado se afirmaban que era la causa del trastorno, pero en realidad puede ser un efecto del tratamiento. Dr. Eliot Malin, biopsicólogo, autor de Blaming in the Brain. Habrá que poner este libro ahorita lo voy a poner en IA para que, si lo queda tiempo de la hora, para que leamos un poquito de él. La afirmación de la psiquiatría de que las enfermedades mentales son enfermedades cerebrales es una afirmación supuestamente basada en descubrimientos recientes en neurociencia, que se han hecho posibles gracias a las técnicas de diagnóstico por imágenes del cerebro y a los agentes farmacológicos para el tratamiento. Esto no es cierto. Dr. Thomas Sanz, profesor emérito de psiquiatría, Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York. Existe una creciente preocupación entre la comunidad clínica. Ay, qué pena con los perritos, pero pues que estoy en el aeropuerto, entonces no estoy en un estudio de grabación. Existe una creciente preocupación entre la comunidad clínica de que los avances neurocientíficos no revelan nada sobre la naturaleza de los trastornos psiquiátricos. Dr. David
David Healy, psiquiátrica, director del Departamento de Medicina Psicológica del Norte de Gales. Los psiquiatras no pueden predecir qué efectos secundarios adversos podría experimentar porque ninguno de ellos sabe cómo funcionan sus medicamentos. Cada vez se habla más de los psicofármacos como toxinas químicas con el poder de matar. Los psiquiatras afirman que sus fármacos salvan vidas, pero según sus propios estudios, los psicofármacos pueden duplicar el riesgo de suicidio. Además, se ha demostrado que su uso a largo plazo provoca daños físicos y mentales de por vida, un hecho que los psiquiatras ignoran. Yo los conozco porque yo recuperaba a toda la gente de droga psiquiátrica. Para mí la droga psiquiátrica es una enfermedad peor que el diagnóstico. Entonces llevarse a mi hija fue torturarla porque ellos conocían exactamente lo que yo no permitía a mi hija. Y gracias al software, otra vez, gracias a este software de Pegasus, gracias a todo eso, a toda la plata que bota Estados Unidos, dizque para proteger a los narcotraficantes, nada más y nada menos que le entrega toda la plata a los narcotraficantes, ¿sí?, para el negocio de trata de niños. Entonces, en este orden de ideas se dan cuenta de en qué momento de la vida estamos todos en este país y cómo lograron cambiar toda una rama judicial a favor de los delincuentes. Es que la policía es la que violenta a los niños. La fiscalía invisibiliza los delitos y todos los demás, la rama judicial, entonces procura que nada entre, sino que todo lo pervierten. Y los psiquiatras, los médicos, entonces ahora potencian los como decir, ser falsas positivas psiquiátricas. Esto va a aumentar, ¿por qué? Porque es que el negocio del trata de niños está en aumento y no necesariamente los tienen que vender sexualmente, venden los videos de ellos, los videos donde más son grabados son dentro de las sedes del ICBF y todas estas sedes del ICBF están permeadas, vendidas como que son sedes cristianas, y como son sedes cristianas, entonces tienen la facultad para pervertir a los niños allá, porque pueden venderte como quieran. Y todo esto, ¿quién sabe cuánto estos cristianos estén ganando plata con los niños y cuánta plata estén dando en adopción y cuánta plata para cazar niños y desaparecer? O sea, esto es una denuncia internacional con lo que está pasando en Colombia, con la trata de los niños, con el uso de la droga psiquiátrica y con todo lo que le hicieron a mi hija y cómo la rama judicial los protege. Entonces, nada más y nada menos que ahora el gobierno Petro tiene intervenido la IA. No solo, sino que, entonces, los efectos secundarios comunes y bien documentados de los medicamentos psiquiátricos incluyen manía, psicosis, alucinaciones, despersonalización, ideación suicida, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y muerte súbita. No solo eso, sino que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos admite que probablemente entre el 1 y el 10% de todos los efectos adversos de los medicamentos son realmente notificados por pacientes o médicos. ¿Y qué tal peor que nosotras no dimos consentimiento y así la obligaron, y la que la obliga es una juez falsa de tutela del Juzgado 01 Penal de conocimiento, y aquí ninguno se pronuncia ante la juez? O sea, se inventaron una juez de una tutela para mandar a drogar a mi hija. Todos los inventos de funcionarios es porque no existen. ¿Para qué? ¿Por qué se inventa la fiscalía todos estos funcionarios? Para que estos funcionarios hagan todo el cuadro que le han hecho de tortura a mi hija, y como no existen, pues ¿a quién van a criminalizar? A nadie, ¿sí? Porque aquí la idea, lo que ellos dijeron, o que mi hija se mataba o que quedaba en coma, y a mí es que me desaparezcan, porque a mí me tienen rodeada
con una cantidad de testigos falsos todo el tiempo que están diciendo mentiras para que no prospere ninguna denuncia, y todo lo que entra, ahí yo tengo, cuando yo voy al despacho, ayer cuando iba a entrar a la Corte Suprema de Justicia, en la esquina habían 3, y cuando yo pasé, los 3 me dijeron muerte, 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 así. Entonces, ese grado son psicópatas que los tienen disfrazados de autoridades, y quién sabe tanto, o sea, quién sabe qué estoy revolcándoles yo, que me tienen a mí tan perseguida. Ninguna afirmación de que un gen es responsable de una enfermedad psiquiátrica ha resistido la prueba del tiempo a pesar de la desinformación popular. Joseph Blumel, psiquiatra de la Facultad de Medicina de Harvard. La psiquiatría moderna aún no ha podido demostrar de manera convincente la causa genética biológica de ninguna enfermedad mental. David, psiquiatra. En 40 años la psiquiatría biológica aún no ha validado una sola condición o diagnóstico psiquiátrico como una anomalía, enfermedad o algo neurológico, biológico, químicamente desequilibrado o genético. Dr. Fred Bowman Jr., neurólogo infantil, miembro de la Academia Estadounidense de Neurología. Entonces, volvamos a... Miremos aquí a ver si este ya lo había leído. Sí, ya lo habíamos leído. Entonces vámonos para la... No, acá no. Vámonos... Esperen. Vámonos para el Grok. Vamos a buscar el libro Blaming the Brain, que nos escriba un poquito, porque es que yo no tengo tiempo ponerme a hacer videos de YouTube, no. Esto a mí me demora muchísimo. Todo esto, yo lo que necesito es encontrar a mi hija, pero para eso estoy subiendo esta información a YouTube, porque voy a crear en Spotify la denuncia. Todo va a ser oral. Vamos al enlace. Entonces aquí vamos, aquí hay 2, ¿no? La Lupita, mire, la Lupita hace búsquedas profundas para tener respuestas detalladas y correctamente razonadas. Y Zinc, que es el bombillito, resuelve problemas difíciles en matemáticas, ciencias y programación con nuestro modelo de razonamiento. Entonces pongámosle aquí, pongámosle en el libro, resume, no, pongámosle en Lupita mejor, resume el libro Blaming, en español, Blaming the Brain. En español, sus ideas más importantes en la controversia del uso de psiquiatría. En niños. Bueno, entonces aquí yo este audio simplemente lo estoy generando para solicitar ayuda internacional al estar cerradas las puertas en la ONU, pero pues yo no... Fue la inteligencia artificial que dijo que Colombia no podía cuando pretendía entrar a
a poner una denuncia a la ONU que Colombia no ratificó en julio del 2024 el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por lo tanto no puede presentar quejas ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. ¿Ustedes lo sabían o no lo sabían? Entonces, que ningún relator en este momentico tiene competencia para recibir nada de derechos humanos, porque no lo quisieron ratificar desde 1967, si no estoy mal. Bueno, entonces regreso. Resumen de las ideas principales del libro La psiquiatría bajo sospecha. Puntos clave. La psiquiatría infantil está influenciada por intereses farmacéuticos, lo que lleva a sobrediagnosticar y sobremedicar a los niños. Esto puede causar daños sociales y falta de consentimiento informado. Se necesita más transparencia y enfoque no farmacológicos. El libro critica cómo la Asociación Americana de Psiquiatría y la psiquiatría académica han ido corrompidas con dinero y gremios, afectando el tratamiento de trastornos mentales, incluyendo en niños. Se enfoca en cómo se han expandido los diagnósticos y se han promovido fármacos con poca evidencia. La controversia en el uso de psiquiatría en niños sobre diagnósticos y sobre medicación. Los niños a menudo son etiquetados con trastornos mentales para comportamientos normales, lo que lleva a un uso excesivo de medicamentos psiquiátricos. La falta de evidencia científica. Muchas veces la seguridad y la eficacia de estos fármacos no están bien respaldados, especialmente en niños, quienes somos más vulnerables a efectos secundarios. Influencia farmacéutica. Las compañías farmacéuticas presionan para ampliar diagnósticos, lo que beneficia sus ventas. Daño social. Esto ha resultado en una falta de consentimiento informado, donde padres y cuidadores no reciben información clara sobre riesgos y beneficios. Es sorprendente cómo la industria farmacéutica ha influido en las guías clínicas, promoviendo tratamientos con fármacos en lugar de terapia psicológica, afectando a niños vulnerables. Está en ediciones Sara, que critica la corrupción en la psiquiatría y menciona la patologización de comportamientos normales en niños. Se verificó si abordaba específicamente a niños, confirmando que sí. Corrupción institucional, sobrediagnóstico y patologización, falta de evidencia en guías, daño social. Se exploraron otros libros como Psiquiatría Clínica, Diagnóstico y Tratamiento en Niños, Adolescentes y Adultos en Amazon, que es más un texto clínico y no crítico, y Manual de Psiquiatría Infantil. Este lo voy a poner ahorita para el Spotify, Manual de Psiquiatría Infantil, que tampoco se enfoca en controversia. Artículos como los de Child Mind Institute mencionan libros infantiles sobre salud mental, pero no critican la psiquiatría. Entonces, aquí está el autor, La psiquiatría bajo sospechas, Peter Breggin, enfoque, la crítica, menciona niños, disponible en español, ediciones. Psiquiatría clínica, todos los libros que hay. Esta inteligencia artificial está espectacular, porque es que la de WhatsApp ya aquí en Colombia ya está restringida. A mí no me deja escribir, me borra la información. Entonces, aquí en este caso, en el caso de mi hija Sarit, es completamente una violación contra nuestros derechos, porque nosotras dijimos en el hospital que no consentíamos hacer ningún examen psicológico ni psiquiátrico, y menos tomar medicación. Y con eso fue que ellos me separaron de mi hija, porque yo no la dejaba que entrara a la terapia psiquiátrica. Pero para poder entrar a la terapia psiquiátrica la tuvieron que mandar a violar. Y con esas pruebas fue que la fiscalía, como yo la vengo denunciando en la CIDH, que nos convirtió falsas positivas psiquiátricas, entonces con esas pruebas ellos presentan las pruebas a la CIDH de que es que mi hija es psiquiátrica. No, es que la torturaron y la violaron, cualquier persona, y además vendieron los videos, porque ellos tienen su negocio. Todo eso lo hacen para el negocio de trata de menores, y el trata de menores no es llevar al niñito al hotel. No, la trata de menores consiste en que una persona
utilice a un niño para sacar un beneficio económico. ¿Entienden? Otra vez lo voy a repetir. Un adulto utilice ilícitamente a un menor de edad para obtener un beneficio económico. No, entonces aquí ningún cuentico de que son agentes encubiertos, ningún cuentico de que están investigando, ningún cuentico de que es que ya estamos investigando a la mamá porque es estafadora, porque ningún cuentico de esos. Porque la fiscalía le entregó mi hija, al parecer, un señor que dicen que es narcotraficante y una señora que ha trabajado con la policía. Entonces, aquí no hay mi hija ni está en custodia, está secuestrada, está incomunicada y está aislada. Todos los exámenes que le hicieron fue después de drogarla y violarla. O sea, ella estaba normal, fue a la clínica por un dolor de estómago, se la llevan, la esposan, la suben en una patrulla, la desaparecen, la drogan, la violan, la embarazan, no la dejan estudiar, no la dejan ver a la mamá, le dicen que la mamá la abandonó, la presionan. Desde que yo la vi, le dijeron que si no hablaba se la llevaban a otro lugar. Esto se llama tortura. Entonces, aquí ustedes no están, o sea, toda la gente que les permitió entrar a la casa, grabarnos, toda la gente que mintió, que nos tomó fotos, que simplemente mintió con decir, no, es que ya no cualquier cosa, todos ustedes están dentro de un negocio de trata de menores, porque a los menores se protege, a los menores no se les invisibiliza, no se les corta la comunicación con la familia, no se les impide el derecho a la defensa, no se les suplanta con mentiras. Yo tengo un peritaje de la fiscalía completamente falso, no se le droga, no se le perturba, no se le tortura, y menos vendiéndose como protectores de niños. Tampoco se gasta la plata de los recursos del Estado para vender publicidad, para hacer programas de televisión, para poner publicidad en los aeropuertos. No, eso es para cuando uno pone una denuncia. Cuando un papá pone una denuncia de este tipo, no se le niega el acceso a los despachos. No se le deja de erradicar, no se le interviene el teléfono y le borran las denuncias, ¿cierto? Se le permite la denuncia, se le permite la oralidad, cosa que yo no he podido encontrar en Colombia, porque ellos simplemente me están obligando, me están extorsionando, que si continúo con las denuncias, porque eso lo manda a hacer la policía, que si yo continúo con las denuncias, entonces a mi hija la matan, y para eso tienen a los juzgados de familia, para eso tienen las comisarías de familia, para entrampar y para desviar todo. ¿Cómo así que sale un peritaje diciendo que mi hija está violada y embarazada, y al mes siguiente la juez dice que no, que eso es mentira, que el peritaje es mentira? Entonces, ¿cómo le entregan cómo le entregan a mi hija a una señora que dice que está violada y embarazada? ¿Cómo le entregan a mi hija a una señora? ¿Mintió? ¿O qué fue? ¿Cuál es la mentira? Entonces, al parecer es que mataron a mi hija, y aquí todos se quieren lavar las manos tratando de incriminarme a mí, y no han podido incriminarme. Entonces simplemente están esperando a ver cuánto aguanta sin comer, en la calle, cuánto aguanta para poder, y ya nos quitamos el problemita. Entonces simplemente se inventaron 2 correos donde ella está en una falsa custodia. La mataron en agosto, como yo dije, que la sacaron y la mataron, y aquí simplemente están esperando es cómo nos podemos deshacer de esta vieja. No hay les dije a los magistrados, yo necesito ver a mi hija que está viva, necesito que hable, y no les importa. Entonces sí, yo le pido a la CIDH, por favor, que verifique, pero conmigo, que mi hija está viva, y no que que el Estado colombiano la desapareció y la está suplantando, haciéndola ver viva.
aquí vamos en 40 minutos. Lo voy a subir al canal de YouTube y lo voy a poner como la última denuncia. Y ya voy a subir el video 327. El video 327, nada más y nada menos que cambiaron, sin ningún temor, van sacando las tutelas completamente falseadas, cambiando accionado. Ya salió la tutela del 2022. No señor, a mí no me van a pasar por encima. Ya voy a sacar la tutela del 2022.